Bien, pasamos a este tiempo en la cual vamos a estudiar la palabra y vamos a colocar primero que todo este tiempo, estos minutos de enseñanza, vamos a colocarlos en las manos del Señor. Así es que los invito a que inclinen sus rostros y me acompañen en esta oración. Oh Padre amado, primero que todo te damos las gracias, Señor, por reunirnos hoy, por el privilegio que tenemos como iglesia local de congregarnos para participar en nuestro servicio de adoración. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para entender tu palabra y descubrir el gozo que hay en tu presencia. Rogamos, Señor, tu gracia para que este tiempo sea de edificación, de comunión y transformación. Señor, queremos escuchar tu voz, no solo con los oídos, sino con el corazón. Así, Señor, te pedimos que apartes de nuestras mentes alguna distracción y llévanos, Señor, siempre a encontrar tu presencia en la meditación de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy se ha preparado un mensaje que en alguna oportunidad hemos hablado de él. Es un mensaje que habla de algo que todos anhelamos profundamente. Todos anhelamos profundamente. Quizá cuando nos preguntan cuál es tu anhelo mayor, seguramente vamos a responder que es la felicidad, ser feliz. Pero la palabra nos habla de el gozo, el gozo. Eso es lo que anhelamos todos y queremos en nuestra vida vivir siempre con ese gran gozo. Y no es cualquier gozo, no es ese gozo que depende de las circunstancias o ese gozo que el mundo nos ofrece y que después nos lo arrebata. No es de ese gozo que vamos a hablar. Quiero hablarles del gozo que viene de Dios, el gozo que glorifica a Dios. Y como introducción, quiero comentarles sobre un libro de John Piper. Algunas veces yo traigo el libro, lo muestro y digo, mis hermanos, de pronto este libro es interesante. El libro se llama Desea a Dios. Teólogo y pastor John Piper. Lo he mencionado en varios mensajes. A veces traigo notas o apuntes de ellos. Pero en este libro específicamente llama la atención porque él dice aquí reflexiones de un hedonista cristiano. Hedonista cristiano. ¿Qué significa hedonismo cristiano? Sería la pregunta. Significa que el mayor placer del ser humano se encuentra en Dios mismo. El mayor placer, el mayor gozo que nosotros podemos tener se encuentra en Dios mismo. Y John Piper lo resume así. Dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando estamos más satisfechos en Él, Él es glorificado.
Y la idea se encuentra allí en ese concepto de hedonismo cristiano, que enseña que la búsqueda de nuestra máxima felicidad se encuentra en glorificar a Dios. Deberíamos de grabar esa frase. No es nuestra idea principal, ni tampoco voy a predicar sobre el libro, simplemente la introducción. Tenemos este libro que es el que vamos a predicar. Pero esta frase es muy clara. La búsqueda de nuestra máxima felicidad se encuentra en glorificar a Dios. Y el fundamento de esta afirmación es el siguiente. Según la teología cristiana, sabemos que Dios es la fuente de todo bien, de toda belleza, de todo gozo. Y si buscamos la satisfacción en otras cosas que no sean ellas, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos deshonrando a Dios. Porque es como si hubiese cosas por encima de Él que apreciáramos más que a Él. Cuando encontramos nuestro mayor deleite y satisfacción en Dios, estamos demostrando con nuestras vidas que Él es digno de todo nuestro gozo y anhelo. ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Sabemos, para glorificar a Dios, correcto. El fin principal del hombre es glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. Es la forma de glorificarlo a Él. La Biblia nos enseña esta verdad, ¿no? Que estamos aquí para glorificarlo a Él. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si me acompañan a Isaías 43, 7, dice así la palabra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Lo clave ahí, y a quien he creado para mi gloria. Esa es nuestra razón de la vida, estar aquí, glorificarlo a Él. Y al estar más satisfechos en Él, pues cumplimos con ese propósito de glorificarlo a Él. Ahora, no es que lo glorifiquemos por obligación, sino por el profundo gozo que encontramos en Él. La gloria de Dios entonces se manifiesta en nuestra alegría, en nuestro gozo. La gloria de Dios no es algo que se vea o se experimente de forma abstracta, sino que se manifiesta a través de nuestra alegría en Él. Cuando nos regocijamos en Dios, estamos comunicando la verdad de sus atributos, su grandeza, su bondad, su suficiencia. Y el hedonismo cristiano, según Piper, en su libro, dice que es la convicción de que el mayor placer del ser humano se encuentra en Dios mismo y que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Lo dije antes, pero es bueno tener ese concepto bien claro. Y a diferencia del hedonismo secular que busca el placer de lo creado, el hedonismo cristiano
redirige ese deseo legítimo de felicidad hacia la fuente eterna de Dios. Entonces vemos esa diferencia entre el hedonismo cristiano y el hedonismo secular. El secular solamente quiere el placer en todo lo que vemos en el mundo, en las atracciones del mundo, pero todo lo contrario cuando hablamos de ese placer y gozo que encontramos en Dios mismo, que es el hedonismo cristiano. Entonces, no se trata, mis hermanos, de negar el deseo de ser feliz. Pues, bueno, entonces ahora no puedo ser feliz. Como soy cristiano, entonces ahora a sufrir, no. Sino lo que se trata es de consagrarnos encontrando en Dios la plenitud de gozo que el alma anhela. Es en Él en el que encontramos esa felicidad que tanto anhelamos. Con esta introducción, entonces, vamos a desarrollar el tema, 4 puntos muy concretos sobre el gozo. El título del mensaje es El gozo que glorifica a Dios. El gozo que glorifica a Dios. Creo que con esa introducción ya tenemos la idea, porque vamos a desarrollar el mensaje un poco cambiado, sí va a ser expositivo, pero voy a mirar diferentes versículos que nos hablan de ese gozo. Entonces, el gozo que glorifica a Dios. Tenemos una idea principal del mensaje, que es la siguiente. El gozo en Dios no es solo una bendición para el creyente, sino una forma poderosa de glorificar a Dios ante el mundo. La Biblia, la palabra de Dios, no nos sugiere que tengamos gozo. No los manda. No es una sugerencia. Nos manda. Es un mandato que tengamos gozo. Así es que nuestro primer punto es el gozo como mandato bíblico. Claro que la exposición es sobre la palabra, no sobre el libro de introducción. Aquí, buscar gozo en Dios es obediencia, no egoísmo. Ese es el punto A que está allí, que engloba nuestro primer punto. Buscar gozo en Dios es obediencia, no egoísmo. Por eso el punto dice el gozo como mandato bíblico. Él nos habla de obediencia. Y aquí vamos a ver 3 versículos de diferentes autores para hablar de ese gozo. ¿Sí? No va a haber una secuencia, pero todos van a hablar de ese gozo como mandato. El primer versículo que vamos a ver y el que tomé como principal para el mensaje de hoy lo encontramos en el Salmo, un Salmo de David 16:11. Es un solo versículo que dice así: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Este versículo expresa allí la confianza de David, que es el autor de este salmo, la confianza en que Dios es el guía respecto a la alegría que proviene de su presencia, de la presencia de Dios. Y aquí miramos varios puntos. Dice, me darás a conocer la senda de tu vida. El salmista o David reconoce que Dios es quien muestra
el camino que conduce a la vida eterna, a la verdadera vida eterna. Esta senda pues, es un contraste con los caminos errados y falsos que el ser humano puede tomar. Además, allí es una vista hacia cuál es el camino para nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es Jesús. Y nos dice allí también, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, plenitud de gozo. La verdadera y completa alegría, mis hermanos, no se encuentra en las circunstancias o los placeres terrenales, sino en la cercanía, en la comunión con Dios. Es un gozo que trasciende las dificultades y que no se basa en logros externos. Allí no está el verdadero gozo, la plenitud del gozo lo encontramos en Él. Y dice allí, en tu diestra hay deleites para siempre, para siempre. La diestra de Dios representa ese lugar de honor y de poder, y esos deleites que se encuentran allí son eternos, para siempre, a diferencia de los placeres terrenales temporales del mundo. Entonces esto apunta hacia esa esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. Tal vez si pudiéramos ilustrar este pasaje, podríamos hablar de una persona que se dirige a un lugar. Sabemos hacia dónde vamos. Tenemos de presente ese objetivo y utilizamos un mapa para llegar allí. Un mapa que guía al viajero por ese camino. De pronto es un camino con muchas curvas, pero hacia allí es hacia donde nos dirigimos y ese es el camino que hay. El mapa representa la guía de Dios. El camino es la senda de la vida. El destino es el oasis de gozo y el deleite de estar en su presencia. Ese es el destino. Y allí vamos. Bien, vamos ahora a otro versículo. Aquí ya cambiamos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre el gozo, sobre ese deleite del que estamos hablando. Y allí nos presentamos o vamos directamente a la carta a los Filipenses. Un versículo muy conocido. Filipenses 4. Vamos a mirar el versículo 4 primero. Y dice allí el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Filipos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Pablo escribe esta carta estando en la prisión. Estaba allí preso en Roma. Y no habla de una alegría superficial, sino de una alegría profunda, anclada en Cristo. Y él estando allí, en esa circunstancia, pues difícil, en la cárcel, preso, y de esa forma se expresa. Habla de un gozo que no depende de lo que está afuera, sino de lo que Cristo ha hecho adentro. De ese gozo nos habla Pablo. El gozo de provenir, de estar o provenir del Señor, lo que significa que la fuente de nuestra alegría debe ser
la persona y la obra de Jesucristo. Esta alegría es posible incluso en medio de las pruebas. A veces el sufrimiento nos lleva a que no sintamos ningún gozo. Dice, pero ¿cómo si estoy pasando por esta situación tan difícil? ¿Cómo voy a tener gozo? Bueno, el Señor dará su gozo pleno, como nos lo promete. Y ya más adelante voy a explicarles el porqué. O sea que la fuente de nuestra alegría debe ser Jesucristo. Y esta alegría es posible, como decía, en medio de las pruebas o en medio del sufrimiento, porque se fundamenta en la seguridad que tenemos en Él, en la seguridad de su amor, en la seguridad de lo que Él nos ha ofrecido plenamente. O sea, debemos tener esa confianza en Él, porque es el Señor el que nos está dando la seguridad de que a pesar de la adversidad, Él está allí con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos el gozo necesario para sobrepasar la angustia. Es como una madre que está haciendo el oficio en casa y está cantando, ¿sí? No quiere decir que el oficio sea fácil, por el contrario, es muy duro. Pero ella está cantando no porque esas tareas sean fáciles, sino porque su corazón está lleno de amor por su familia. Y lo hace con ese amor. Por eso canta cuando hace el oficio, la tarea, porque está pensando es en el amor a su familia. Y dice entonces el texto también que regocijémonos algunas veces o regocijémonos los domingos, unos minutos. No, siempre, siempre. Ese regocijo, ese gozo que debemos tener en Él, pues eso es eterno, eso es eterno. Y esa palabra siempre indica que se trata de una actitud, mis hermanos, una actitud habitual, no de un sentimiento pasajero. Es una orden para que el regocijo sea una constante en la vida del creyente, independientemente de cualquier situación. Y dice allí, otra vez lo diré, regocíjense. Sabemos que esa repetición de esta orden, pues obviamente exalta su gran importancia. Pablo no quiere que su audiencia lo olvide, por eso refuerza diciendo que el regocijo en el Señor es un pilar central en la vida cristiana. Y la exhortación también sirve como un recordatorio para aquellos que podrían estar luchando contra las dificultades o la discordia, como se menciona en ese contexto del capítulo allí. El llamado al gozo no ocurre de manera aislada. Pablo escribe a una iglesia que sabemos que enfrentaba desafíos, incluyendo conflictos internos allí entre los miembros y persecuciones externas. Y el regocijo en el Señor era la respuesta a esos problemas. Esa es la respuesta, una forma de superar las ansiedades y de encontrar paz es ese llamado a regocijarnos en el Señor. Inmediatamente después de este versículo, Pablo continúa con exhortaciones a la amabilidad, a la oración. Son elementos clave para mantener la paz
y el gozo en la comunidad. Este versículo es una instrucción para los creyentes, una instrucción sobre cómo debemos actuar, qué debemos mantener para poder tener esa confianza en el Señor y que la paz reine entre nosotros. Este versículo está seguido de instrucciones sobre no preocuparse, de orar con gratitud y de encontrar esa paz que tanto anhelamos en nuestros corazones. Y esa la encontramos en Cristo Jesús. Vamos a leer entonces los versículos 5 y 7. Estamos allí en Filipenses. Pues vamos a leer desde el 4. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis o estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. O sea, el gozo del Señor es un estado espiritual que se puede mantener o que se debe mantener a pesar de las dificultades, ya que se basa, ¿cuál es la base de esa relación espiritual? Se basa en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay pierde. Así es que Pablo nos indica y nos lleva al punto de esa paz que necesitamos todos, que es ese anhelo de ese gozo que se refleja en esa misma paz. Y ahora vamos a otro versículo, cambiamos nuevamente. Vamos al Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice Juan respecto a este gozo? Juan 15, versículo 11. Dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Para que mi gozo esté en ustedes. Obviamente dice estas cosas, quiere decir lo que viene hablando. Y lo anterior está hablando de Jesús como la vid verdadera, ¿verdad? Bien. En estos versículos, cuando habla de la vid, Jesús utiliza esa ilustración. Hace poco la mencionamos en otro mensaje, ¿sí? ¿Cuál es la ilustración? Que Jesús es la vid y nosotros o los discípulos, los pámpanos o las ramas, ¿sí? Él es la vid verdadera. Y nosotros, al estar como ramas unidos a Él, pues allí es donde está la clave de cómo llevar mucho fruto al permanecer verdaderamente en Él, permanecer en su amor. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esa unión, esa rama adherida a esa vid? Obedeciendo su mandato, obedeciendo su palabra. Entonces, el significado de este versículo quiere decir que Jesús dice que el propósito de todo lo que nos está mencionando allí puede de pronto sonar algo como exigente, en que el gozo de Él
un gozo que Él mismo tiene en comunión con el Padre, sea también el gozo de sus discípulos. Estamos unidos a la vida. Entonces los principales puntos de este mensaje serían el origen del gozo. ¿Cuál es el origen del gozo? El gozo del creyente no es una emoción superficial o pasajera, sino que proviene de la obediencia a los mandamientos y obviamente de la comunión con Jesús. Fundamental. Por eso es tan importante conocer al Señor, para amarlo más y estar en constante comunión con Él. Es el gozo de Jesús mismo que se comparte con sus ramas, por decirlo así. Es el mismo gozo de Él que lo está compartiendo a través de esas ramas. Ahora, esa plenitud de gozo es completa, es perfecta. Se hace a través de esa relación activa con Cristo, que incluye, pues obviamente, escucharlo a Él, la oración, el contacto, la comunión con Él, la entrega de todas nuestras áreas a Él. Esa es la plenitud del gozo que está allí. Y obviamente esta frase nos lleva a que el camino para obtener ese gozo es la obediencia. Guardar los mandamientos de Jesús no es una carga, sino el camino para permanecer en su amor y como resultado experimentar esa profunda alegría, ese profundo gozo que nosotros anhelamos. Así es que Juan en este versículo nos enseña que la obediencia y la permanencia en la vid, o sea, en Jesús, no son solo un deber, sino la fuente de una alegría profunda y duradera para el creyente. Vivir con gozo en Dios no es una opción, es nuestra misión y nuestra adoración. Bien, ya vimos entonces estos 3 versículos sobre el gozo. Espero que no nos confundamos, son diferentes puntos de vista, pero todo lleva al mismo camino. Es gozarnos en Dios, en Él, para poderlo glorificar. Vamos al segundo punto, que habla precisamente de esa glorificación. El gozo como glorificación de Dios. Recordemos la idea principal. El gozo en Dios no es solo una bendición para el creyente, sino una forma poderosa de glorificar a Dios ante el mundo. Como punto A, deleitarnos en Dios revela que Él es nuestro mayor tesoro. Él es nuestro mayor tesoro. Acompáñenme al Salmo 37:4. Dice allí el Salmo: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es un versículo conocido, pero a veces mal interpretado. En la Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tu mayor gozo y deleite se encuentran en Dios, tus propios deseos se transforman de tal forma que se alineen
a la voluntad de Dios. Cuando tu mayor gozo y deleite se encuentren en Dios, ¿qué va a pasar? Que nuestros deseos seguramente no van a ser ninguno de los deseos que muchas veces nos atacan. No van a ser los deseos que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como resultado, Dios se deleita en conceder esos deseos que Él mismo ha moldeado en tu corazón. ¿Queda claro? Dios moldea unos deseos en nuestro corazón cuando estamos plenos de gozo en Él. Así es que esos deseos están alineados con la voluntad de Dios. Por eso dice que Él nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón, porque están sintonizados con los deseos que Él plantó en nuestro corazón. ¿Queda claro, verdad? Entonces, este versículo no es una fórmula mágica, es una invitación a alinear nuestros deseos con los de Dios. Cuando Él es nuestro gozo, nuestra delicia, por decirlo así, nuestros anhelos van a cambiar. Y Él se complace en concederlos, esos deseos, porque van a cambiar. Dice, pon tu delicia en el Señor. Y esa palabra delicia implica un gozo profundo, una satisfacción completa, mis hermanos, y un contentamiento que se encuentra en Dios mismo y en su presencia, y no en las cosas de este mundo. Es un acto intencional de enfocar tus afectos a Él. De pronto, una ilustración. Imagina a un niño que prefiere pasar el tiempo con su padre antes que jugar con sus juguetes. Ese amor y deleite en la relación es lo que Dios busca en nosotros. Y cuando lo encuentra, Él se goza en bendecirnos. Ese es el carácter de Dios. Y dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. A medida que te deleitas en Dios, tu corazón cambia. Y esos deseos egoístas que tienes ahora y que no están alineados con la voluntad de Dios, ya van a perder importancia y son reemplazados por anhelos que reflejan el propósito de Dios. Y al cumplir sus propósitos, Dios cumple tus deseos más profundos. La promesa es que cuando tu mayor anhelo es Dios mismo, Él te satisfará plenamente. Repito, cuando tu mayor anhelo sea Dios mismo, Él te satisfará plenamente. Un ejemplo para entender el versículo es un ejemplo clásico que encontramos en el Antiguo Testamento. Es el rey David, quien escribió la mayoría de los salmos. Y a pesar de sus muchos problemas, David se deleitaba en Dios y lo buscaba continuamente en oración y lo buscaba en su palabra. Su deleite provenía de conocer a Dios y de conocer su carácter. Lo que se manifestaba allí en su obediencia y en su alabanza, incluso en las circunstancias difíciles, era ese deleite pleno en Dios. Así que, en resumen, este versículo, este Salmo 37:4, donde dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón, es una invitación a encontrar
tu felicidad, tu gozo, tu plenitud en Dios, con la seguridad de que al hacerlo, Él transformará tus deseos para que se alineen con los suyos y en su tiempo perfecto Él cumplirá. Bien, vamos al tercer punto. Hay unos obstáculos al gozo. Obstáculos al gozo. Recordemos la idea principal. El gozo en Dios no es solo una bendición para el creyente, sino una forma poderosa de glorificar a Dios ante el mundo. Como punto A, el pecado y la distracción nos quitan el gozo destinado a Dios. Ahí se resume. Prácticamente esos son los obstáculos al gozo. ¿Por qué no vivimos siempre con ese gozo? Pregunto. ¿Por qué? Hemos hablado de la plenitud, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa comunión, de esa alegría que debemos mantener. ¿Pero por qué no vivimos siempre con ese gozo? Porque buscamos placer en cosas que no pueden satisfacer como debe ser. Porque confundimos de pronto religiosidad con relación. Y esto nos lleva a distanciarnos de Dios y obviamente a no tener esa paz y ese gozo que anhelamos. Y porque el pecado, mis hermanos, nos roba la comunión con Dios. Esos son los obstáculos. El pecado. Y a veces, no sé si están pensando en ese momento, todos los días, el pecado. Y eso me quita ese gozo que quiero tener en Dios. Pero hay una esperanza, mis hermanos. En Hebreos 12:2 dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y ya sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa este versículo que lo conocemos también? Aquí este pasaje se centra en la figura de Jesús y como modelo de fe y de perseverancia para nosotros, los creyentes. Ese es el modelo. Dice, puestos los ojos en Jesús. Esta es una exhortación a nosotros como cristianos para que fijemos nuestra atención en Jesús, dejando de lado esas distracciones y las cargas que puedan impedir correr esa carrera de la fe. Dice que puestos los ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe. Jesús es el iniciador y es el perfeccionador de nuestra fe. Él es quien nos guía en el camino de la santificación y nos ayuda allí a que cada día subamos ese peldaño más en nuestra santificación. Y dice allí el texto, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Bien, aquí está hablando nuevamente de gozo, pero en la perspectiva de la muerte de Jesús. O sea que a pesar del inmenso sufrimiento y la humillación de la crucifixión, Jesús perseveró con la mirada puesta en la
recompensa, en el gozo que le esperaba después de su muerte. Él, a pesar de ese tiempo y ese momento de sufrimiento, de humillación, él estaba pensando en lo que iba a pasar después. Y eso significaba gozo, porque él sabía que su muerte iba a llevar a la salvación de los escogidos. Ese era el plan de redención. Y dice el texto, despreciando la vergüenza. Jesús no se avergonzó de la deshonra y la vergüenza que conllevaba la cruz, demostrando obviamente su obediencia y humildad. Y dice el texto al final, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y esto representa la victoria final de Jesús. Después de su sufrimiento, fue exaltado y ahora ocupa un lugar de honor y de autoridad junto al Padre. En resumen, mis hermanos, es que nosotros, como creyentes, debemos mirar a Jesús como el ejemplo supremo de cómo perseverar en la fe, superando las dificultades, con la esperanza puesta en esa recompensa final. Si Él pudo ver más allá del sufrimiento, nosotros también podemos hacerlo. Y esto nos lleva al cuarto punto: cultivar el gozo en la vida diaria. Finalmente, la idea principal, el gozo en Dios, no es solo una bendición para el creyente, sino una forma poderosa de glorificar a Dios ante el mundo. En el punto A dice, vivir en Cristo es buscar satisfacción en Dios mediante la palabra, oración, comunidad y servicio. Mis hermanos, el gozo no es automático, se cultiva. La pregunta es, bueno, ¿cómo? El Salmo 1:2, miremos allí. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Repito la primera parte, sino que en la ley, o sea, en la palabra del Señor está su deleite, o sea, su gozo. Describe entonces aquí este salmo a la persona justa cuyo placer y enfoque está en la ley de Dios, meditando en ella, dice, constantemente. Este disfrute de esta instrucción obviamente se contrasta con los caminos de los pecadores o de los no creyentes, resultando en una vida que pues, no es productiva, ni es bendecida, ni hay estabilidad. El enfoque en la ley de Dios, ¿qué significa entonces, mis hermanos? Que el justo encuentra su deleite, su placer, su disfrute en la palabra de Dios y no en los consejos del mundo. Y esta debe ser una meditación constante. Esta persona que medita en la palabra de Dios dice aquí de día y de noche, lo que significa que la palabra de Dios se convierte en parte fundamental y continua de su vida, de su pensamiento, de su conversación. Y esto
Da frutos, mis hermanos. Por supuesto. Cuando nos metemos en la palabra, cuando meditamos en ella, cuando seguimos y obedecemos lo que nos dice, pues esto nos llena de gozo, de alegría, de plenitud, de paz, de amor. ¿Y qué vamos a reflejar en nuestra vida cotidiana? Precisamente lo que hemos encontrado en la palabra. Todos estos beneficios. Y a diferencia de los no creyentes, el justo prospera. El creyente prospera. Dice el versículo 3 allí del Salmo 1, dice que lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y cuya hoja nunca se marchita. El gozo, entonces, sería como un jardín. Si no lo riegas, se marchita. Pero si lo cultivas con la palabra, con la oración, con la comunión y el servicio, entonces florece y da fruto que otros pueden ver y disfrutar. Quiero terminar el mensaje, mis hermanos, después de ver estas diferentes facetas del gozo que nos enseña la palabra. ¿Qué aplicación? Yo te pregunto, ¿dónde estás buscando tu gozo? No vayas a cambiar por lo que acabamos de decir. ¿Cómo en nuestra vida cotidiana, cómo buscamos esa felicidad? ¿A través de qué o de quién? Pregunto, ¿tu vida refleja que Dios es tu mayor satisfacción? ¿Tu vida refleja eso? ¿Que Dios es tu gozo? Si no es así, pues hay una salida, que es el arrepentimiento. Arrepiéntete si estás así, fuera del camino, y vuelve entonces a esa fuente de gozo. Vuelve a Cristo, porque si nos separamos de Él, estamos perdidos. En conclusión, hermanos, el gozo en Dios no es solo una bendición, es nuestra misión, es tu misión. Cuando vivimos con gozo en Él, estamos mostrando al mundo que Cristo es suficiente, que es hermoso y que es digno de ser deseado. Y así como lo dijimos al comienzo en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Mis hermanos, la invitación, vivamos con este gozo, porque cuando lo hacemos, Dios es glorificado y nosotros somos verdaderamente satisfechos. Un compromiso. Esta semana podemos decir, buscaré mi satisfacción en Dios. Dedicaré tiempo a estar en su presencia, meditar en su palabra y compartir mi gozo con otros. Hoy hemos visto que el gozo en Dios no es una emoción superficial, sino una expresión profunda de fe y de adoración. Entonces te invito, mi hermano, mi hermana, a hacer ese compromiso. Uno más, buscar cada día tu satisfacción en Dios antes que en cualquier otra cosa. Ese es el compromiso. Que tu oración diaria sea, Señor, hazme feliz en ti. Porque cuando tú
te deleitas en Dios, Él se glorifica en ti y el mundo lo nota. Amén. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre, Señor nuestro, gracias Señor por hablarnos hoy. Gracias por recordarnos que el gozo verdadero está en ti, Señor. Ayúdanos a vivir cada día como adoradores que se deleitan en tu presencia. Que nuestra vida sea como una canción de gozo que glorifique, Señor, tu nombre. Señor, te entregamos nuestro compromiso, Señor, el compromiso de buscarte con pasión, de amarte con profundidad y de gozarnos en ti, Señor, con plena libertad. Ayúdanos, Señor, a ser siempre fieles a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.